Bien, vamos a empezar con el primer vídeo de nomenclatura de química inorgánica de segundo de bachillerato. En estos vídeos de nomenclatura vamos a empezar viendo qué es la nomenclatura química, recordando el concepto del número de oxidación, también recordando cuál era el orden de prioridad de los elementos a la hora de la nomenclatura y la formulación y cuál es la regla general de formulación que vamos a utilizar. Después, en los tipos de nomenclatura, bueno, vamos a recordar en algunos compuestos la tradicional, y las otras aceptadas por la IUPAC, que son la nomenclatura de composición, la de adición y la de sustitución. Definidos esos conceptos básicos, empezaremos ya con la formulación y nomenclatura de sustancias simples. Veremos después formulación y nomenclatura de compuestos binarios, empezando por los hidruros, los compuestos del hidrógeno, a continuación los óxidos y a continuación las sales binarias. Pasaremos posteriormente ya a los compuestos ternarios y superiores. En los ternarios veremos los hidróxidos, los ácidos oxoácidos y las sales. Y de compuestos superiores pues daremos unas nociones de sales ácidas, básicas y dobles o triples con varios cationes o varios aniones. En primer lugar, entendamos qué se define por nomenclatura. Es decir, el fin de la nomenclatura química es simplemente el proporcionar una metodología para asignar descriptores, es decir, para asignar nombres y para asignar fórmulas a las sustancias químicas de manera que puedan identificarse sin ambigüedad y de este modo facilitar la comunicación. Lo que se pretendía cuando se impusieron una serie de reglas mundiales a la hora de nombrar compuestos es que toda la persona relacionada con la química pues hable igual, hable en el mismo lenguaje para que se puedan entender unos con otros. ¿Y la fórmula? ¿Qué es la fórmula de un compuesto? Pues la fórmula no es más que una representación del compuesto que indica los símbolos de los elementos que la componen y la proporción en la que se unen. Así hay una serie de subíndices. Por ejemplo, la primera sustancia que mostramos aquí es la sustancia H2, que está formada por átomos de hidrógeno en proporción de 2 átomos de hidrógeno. La segunda es la sustancia H2O, que tiene hidrógeno, oxígeno. La proporción de átomos es el doble de hidrógeno que de oxígeno. La siguiente sustancia es el NaCl, que tiene sodio y tiene cloro. Y la última sustancia es el H2SO4, que tiene hidrógeno, azufre, oxígeno, en la proporción que se indica. No hemos dicho nada del nombre, ya veremos cómo se nombra cada uno de estos compuestos. Para nombrar los compuestos nos tiene que quedar claro el concepto del número de oxidación. El número de oxidación es el número que vamos a utilizar para saber colocar los diferentes elementos en la fórmula de un compuesto. Y son números positivos o negativos que se asignan a los elementos que forman un compuesto químico y que nos ayudan a determinar la proporción en que se combinan y por tanto la fórmula que le corresponde. ¿Qué simbolizaba el número de oxidación? Bueno, pues viene a simbolizar un número hipotético de electrones que un átomo capta o cede cuando forma un compuesto si el compuesto es 100% iónico. Sabemos que todos los compuestos no son iónicos, hay compuestos covalentes, hay compuestos metálicos, pero a la hora de la formulación vamos a suponer que como unos tienen más tendencia que otros a ceder o a ganar electrones, pues al que tiene más tendencia a ganar es el que va a actuar con el número de oxidación negativo y el que tiene más tendencia a ceder es el que va a actuar con el número de oxidación positivo. Así, si pierde electrones es positivo y si los gana es negativo. Un mismo átomo puede actuar con un número de oxidación en unos compuestos y con otro número de oxidación diferente en otros compuestos distintos. Ejemplo, el carbono. Aquí tenemos tres compuestos del carbono, el CH4, el CCl4 y el CO. En el primer compuesto, el número de oxidación del carbono es -4, en el segundo, el número de oxidación del carbono es +4 y en el tercero, el número de oxidación del carbono es +2. Ya veremos por qué es así. ¿Cuáles son los números de oxidación con los que actúan los diferentes elementos químicos? Bueno, pues aquí tenemos una tabla que indica los números de oxidación más usuales con los que aparecen los diferentes elementos en los compuestos químicos. Así, por ejemplo, si observamos, veríamos que el hidrógeno
que pertenece a la columna 1. Si recordamos de cursos anteriores, el hidrógeno era un no metal y como no metal tenía tendencia a ganar electrones, por eso tiene un número negativo, el -1, porque puede ganar un electrón para completar su primera capa. O bien, en presencia de otros elementos que sean más fuertes que él, por ejemplo, el oxígeno, pues tiene tendencia a ceder, bueno, a compartir cediendo el electrón que le queda y su carga sería +1. Sin embargo, el resto de elementos del grupo 1 que tienen un electrón en su última capa únicamente actúan con +1. Todos estos con +1, excepto el hidrógeno, que actúa con -1 y +1. Aunque se coloca aquí, normalmente no tiene comportamiento de un alcalino. En el grupo de los alcalinotérreos, bueno, pues aquí tenemos a todos estos elementos que actúan con +2. Tienen 2 electrones en su última capa, van a tener tendencia a perderlos, por tanto actúan con +2. Los del grupo 13, pues actúan normalmente con +3, excepto el boro que también actúa con su número negativo que es -3. Son números que tendremos que aprendernos. Y el indio y el talio actúan también con +1, pero no vamos a ver normalmente compuestos de esos elementos. En el grupo 14 pues teníamos no metales como el carbono y el silicio, teníamos elementos con comportamiento más metálico, metales típicos como el estaño y el plomo, y un comportamiento más semimetálico como el germanio. El carbono y el silicio van a actuar con número -4 cuando actúen como no metales y con +2 +4 cuando actúen con número positivo, y el estaño y el plomo con +2 y +4. El nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio y el bismuto, pero el bismuto se considera un metal, pues hasta el antimonio, estos 4, pues cuando actúan como no metal, puesto que tienen 5 electrones, recordemos que el grupo 15 tenían 5 electrones en su última capa, necesitan 3 más para tener configuración de gas noble y por eso tienen el número de oxidación -3, -3 y -3. Y cuando actúan con número de oxidación positivo, pues pueden actuar con cualquiera de los que se indica aquí. En el caso del nitrógeno con 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el caso de fósforo, arsénico y antimonio, el +1 es menos habitual y suelen actuar con 3 o con 5. Aunque también en la formulación podamos ver cómo actúan o cómo se nombraría cuando actúan con +1. Con +2 y +4 no vamos a ver estos 3 elementos. El oxígeno pues siempre actúa con -2. Bueno, siempre actúa con -2, pero en un tipo de compuestos que veremos y que recordaréis de cursos anteriores, que son los peróxidos, se asumía que actuaban con -1. Realmente actúa con -2, pero son 2 átomos de oxígeno unidos. Y el azufre, selenio y teluro actuarán con -2 como número negativo cuando ganen electrones, y cuando se unan a elementos que tengan más prioridad que ellos, pues actuarán con 2, con 4 o con 6. Y el flúor, que es el elemento más poderoso, siempre actúa con un número negativo, -1, y el resto de elementos de los halógenos, cloro, bromo y yodo, actuarán con -1 como número negativo y con 1, 3, 5 y 7. Pueden parecer muchos números de oxidación, pero podemos tener reglas para recordar esos números. Por ejemplo, pues en los no metales, me refiero a los no metales, es decir, al boro, al carbono, al silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio, teluro y flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Cómo recordamos los números de oxidación de estos elementos? Pues recordando el número de electrones que tienen en su última capa. Así, por ejemplo, el grupo 14 que tiene 4, ¿qué números de oxidación positivos tienen? Pues los pares, como el 4 es un número par, los números pares hasta el 4, 2 y 4. Y el grupo 15, pues los impares, perdón, hasta el 5. Bueno, pero es que el nitrógeno tiene 2 y 4. Bueno, son excepciones, pero por tener una regla para memorizar esto fácilmente, pues 1, 3, 5. Y el azufre, selenio, teluro, pues los pares hasta el 6, porque tienen 6 electrones en su última capa, 2, 4, 6. Y el cloro, bromo, yodo, pues los impares hasta el 7, porque tienen pues 7 electrones en su última capa. Y además de esos elementos, pues también tendremos que sabernos algunos de los metales de transición que se indican aquí. Por ejemplo, el cromo. Pero el cromo normalmente vamos a ver cuando actúa con 3 y con 6. El +2 nos vamos a verlo normalmente. O el vanadio con 3 y con 5. El manganeso, pues 2, 4, 6, 7. El +3 tampoco vamos a utilizarlo normalmente
en los ejercicios. El hierro con 2 o con 3, cobalto y níquel. Esto es una triada de elementos típicas, hierro, cobalto y níquel, que actúan siempre con más 2 y más 3, con uno de esos dos números de oxidación. El cobre y el mercurio pues actúan con más 1 y con más 2, los dos. La plata actúa siempre con más 1, el oro con más 1 o con más 3, el zinc y el cadmio siempre con más 2, ¿vale? El platino con más 2 o más 4. Los demás, bueno, pues podemos obviarlos ahora porque tampoco van a ser necesarios. Normalmente la nomenclatura que se exige de cara a la EBAU es una nomenclatura que me facilita el número de oxidación, porque se suelen utilizar las nomenclaturas recomendadas por la IUPAC, que son nomenclaturas que me facilitan toda la información. Por tanto, no he de memorizar todos estos números. Pero sí es bueno saber cuáles son los números de oxidación de los elementos, porque después nos van a poder permitir explicar algunas de las propiedades que veremos en el tema del átomo y de enlace, que a partir de esos temas, en este segundo de bachillerato, ya podremos explicar el porqué de esta variedad de números de oxidación que tienen algunos elementos que hasta ahora no hemos sabido atender. Y para poder formular y nombrar, pues hemos de tener en cuenta el orden de prioridad, de tal manera que el que sea más prioritario va a actuar con el número de oxidación negativo y el que sea menos prioritario con el número de oxidación positivo. ¿Y cómo se marca el oroden de prioridad? Bueno, pues siguiendo el curso de la tabla periódica. Así, los elementos más prioritarios son los elementos del grupo 17, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y acetato. A continuación, el grupo 16, oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. A continuación, bueno, pues incluye aquí el hidrógeno, que proviene teóricamente del grupo 1, pero bueno, el grupo 1, perdón, aquí, y se coloca aquí, porque tiene más prioridad que el grupo 15, que el grupo 14, que el grupo 13, que los metales de transición, lantánidos, actínidos, grupo 2 y grupo 1. Y esto que los gases nobles, que son los que menos van a tener tendencia a enlazarse, puesto que ya son estables. Recordemos que los elementos se enlazan para estabilizarse, para tener el estado de mínima energía. ¿Y cuál será la regla general de formulación? Pues en cualquier fórmula química se escribe a la izquierda el elemento menos prioritario y a la derecha el más prioritario. Así, si vamos a unir el elemento aluminio con el elemento cloro, el más prioritario es el que está a la derecha, el menos prioritario el que está a la izquierda. Aquí está el aluminio, aquí el cloro, pues en el mismo orden, menos prioritario a la izquierda, más prioritario a la derecha. Y se intercambian los números de oxidación con los que actúan para que al final el número de oxidación total del compuesto sea 0. Como el aluminio siempre actúa con más 3 y el cloro actúa como número negativo porque está a la derecha con menos 1, para tener el mismo número positivo que negativo, pues se coloca aquí ese 3. ¿Qué tipos de nomenclaturas vamos a ver? Bueno, pues de todas las formas admitidas por la IUPAC, vamos a utilizar, además de la tradicional, la nomenclatura de composición. En ella se indica la proporción de los constituyentes a partir de la fórmula empírica o la molecular. La proporción de los elementos o constituyentes puede indicarse de varias formas. Utilizando prefijos multiplicativos, mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Utilizando números de oxidación de los elementos, que es el sistema de Stock mediante números romanos, o utilizando la carga de los iones, que solo es válido para compuestos iónicos en los que uno de los elementos puede formar varios iones. Esa normalmente no vamos a verla, a utilizarla.